Bien, tenemos la grata presencia de Daniel Yepes, él es coordinador nacional de educación de World Vision. World Vision está trabajando grandemente en este tema tan vulnerable, la violencia contra las personas, contra los niños principalmente. Ha creado importantes programas. De estos temas vamos a hablar con el distinguido invitado. Buenos días, Daniel. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre este tema que realmente está afectando a miles de familias, y en las familias hay niños, niñas y adolescentes que cuando viven la violencia, más adelante van a reproducir ese círculo de la violencia. La evidencia científica nos dice que niños y niñas que han sufrido violencia, experiencias traumáticas en su hogar, tienen 1000 veces más de probabilidades de reproducir la violencia con los niños, niñas y las familias que les tocan. Así es, en ese marco ustedes tienen importantes programas. Ayer hemos asistido a una conferencia de prensa que prácticamente ha impactado a los colegas periodistas con las cifras que hemos conocido. Así es, y este programa que se llama Bálsamo de Ternura, lo que busca es justamente la restauración, o sea, además de la justicia, por ejemplo, a perpetradores de violencia, porque normalmente somos los hombres, además de la justicia tiene que haber un elemento de restauración, porque no basta castigar si es que desde el fondo no se restaura. Entonces, Bálsamo de Ternura es un programa que tiene como principio el renovar, ¿no es cierto?, las experiencias, el restaurar las experiencias de violencia que uno ha sufrido siendo niño, siendo niña también, para que tenga mejores herramientas en la crianza de los hijos, de las hijas o de los niños y niñas con quienes nos toca relacionarnos. Este bálsamo de ternura se está poniendo en marcha en diferentes sectores. ¿Con quiénes estamos trabajando? Uno de los sectores más importantes es el sector salud. De hecho, en este momento estamos en un encuentro internacional en la ciudad del Cusco, en coordinación con la Dirección Regional de Salud, con la DIRESA, y con la participación de varios especialistas de distintos países para reflexionar sobre la problemática de la salud mental en el Perú, en Latinoamérica, y cómo un programa como Bálsamo de Ternura puede ser eficaz para la restauración, ¿no es cierto?, de personas, adultos, madres, hombres que han sufrido experiencias traumáticas, y dentro de esas experiencias traumáticas la violencia. Y en este momento Bálsamo de Ternura es parte de los 13 centros de salud mental comunitaria que tenemos en el Cusco, por ejemplo, y en otras regiones más, con muy buenos resultados. ¿Y cuántos profesionales están trabajando en este tema? En Cusco principalmente. En Cusco, básicamente, los profesionales que atienden en estos 13 centros de salud mental, en programas orientados a familias, en programas orientados a la niñez. Es decir, estamos hablando de por lo menos 3 profesionales por cada uno de los centros de salud mental comunitario, pero la idea, y esa era la reflexión, era que todos los profesionales que pertenecen al centro de salud mental comunitario manejen esta herramienta de Bálsamo de Ternura. ¿Y cuáles son esos buenos resultados que vienen ya cosechando? Bueno, a ver, hay resultados de proceso, ¿no es cierto?, donde podemos ver percepciones de los mismos usuarios, como se les llama en estos centros de salud, donde sus vidas están siendo transformadas, donde empiezan a reconocer la violencia que han sufrido siendo niñas y niñas, empiezan a reconocer que esa violencia no pueden seguir ejerciéndola con sus hijos y con sus hijas. Hay un mayor compromiso a generar mejores condiciones en la familia. Pero lo más bonito de esto es que los profesionales, las profesionales que son parte de este programa, también tienen un sentido más humano para la atención de las mujeres, de los hombres que están pasando por experiencias de violencia y que reproducen ese círculo a sus hijos. ¿Y generalmente qué clases de violencia se han detectado en Cusco y en estos centros de salud? Bueno, empezamos por la violencia sexual, que es una de las experiencias más traumáticas que puedan vivir los niños y las niñas, la violencia psicológica, emocional, y la violencia física, que normalmente es la más evidente, la que sale, como lo que estamos escuchando en las noticias que ustedes están dando, la violencia más evidente que se da, pero la violencia emocional, la negligencia emocional, la falta de amor, también es una forma de violencia que experimentan las niñas y niños y adolescentes de nuestro país y de nuestra región en particular.
Bueno, ¿y quiénes son las víctimas? ¿Y personas de qué edades generalmente? La violencia hacia los niños y las niñas empieza en el horizonte de 5 a 8 años. Esa es la primera ventana, ¿no? De 5 a 8 años. Es donde empiezan a sufrir una serie de experiencias adversas como la violencia física, psicológica, la violencia sexual. Pero luego hay otro nicho de violencia que se da en la adolescencia, ¿no? Donde sobre todo las mujeres sufren mayor violencia que los hombres. Qué lamentable, ¿no? Y estamos curando heridas, en otras palabras. Eso, lo que tú dices es importante, necesitamos curar heridas. Y en esa lógica necesitamos programas que miren la sanación, la restauración, no el castigo solamente. Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de un personaje emblemático y decir que le caiga el peso de la ley, que se le sancione, pero ¿y cuándo se curan las heridas? De ese personaje y de ese personaje para que cure las heridas que ha generado probablemente en sus hijos e hijas. Y ese es el propósito de Bálsamo de Ternura, curar las heridas de madres, de padres que hemos sufrido también violencia siendo niños y niñas, para que ahora tengamos la oportunidad de restablecer nuestras relaciones con nuestros hijos y con nuestras hijas. Si me permites, vuestra institución World Vision aborda esta problemática desde el punto de vista antropológico, partiendo del presupuesto de que el ser humano en este siglo XXI no es visto como una persona, sino como una cosa, lo que se conoce como la cosificación, uno. Y otro de los rasgos es el tema de la hipersexualidad o hipersexualización de la sociedad, la educación, en los modos y estilos de vida, y en donde lo que se conoce como la droga de los ojos, que es la pornografía, que es la que estimula el tema, digamos, de grados de erotismo elevados en la sociedad y que se traduce en estallidos de violencia, que justamente es lo que estamos comentando. ¿Cómo abordan este tema? ¿Qué estrategias para ir, digamos, de una u otra manera neutralizando el impacto de esta industria que es realmente brutal en cifras astronómicas? Qué interesante lo que tú mencionas, ¿no? De hecho, cuando miramos a las personas y a los niños y niñas como objetos, como cosas, ¿no? Donde nosotros como adultos podemos manipular y hacer lo que queramos con ellos y ellas, porque finalmente son de nuestra propiedad como un objeto. Justamente el paradigma, el enfoque de crianza con ternura, Bálsamo de Ternura, lo que busca derrumbar es esa mirada de niño-objeto, de persona-objeto, y buscar la esencia que es su humanidad. Entonces nosotros partimos desde dignificar a la persona que participe en el programa, dignificar a los niños y niñas que finalmente son los beneficiarios de este programa, para que desde esa dignificación, desde esa mirada humana, y no como objetos, sino como niños sujetos, como personas, no personas en el futuro, sino personas en este presente, se pueda darle las condiciones para un desarrollo pleno y ético. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. La ética humana, ¿no es cierto?, aquí es fundamental en ese vínculo que se tiene entre los adultos y los niños y los adultos. Y por lo tanto, si hay un elemento ético, cualquier factor como la pornografía, como la violencia que se vive en las redes, como la violencia social, como este individualismo extremo que estamos viviendo, pues no es condición para el desarrollo humano y pleno de los niños, niñas, sus familias y de nuestra sociedad. Un trabajo importante que está desarrollando World Vision. Algo final, World Vision, algo final. Ustedes tienen un importante evento en estos días. Así es, hoy día tenemos un panel internacional en el auditorio de la Municipalidad Provincial del Cusco. Todo el día va a haber paneles de académicos de Argentina, de Latinoamérica en general, también académicos del Perú, para que puedan compartirnos estas reflexiones que estamos teniendo justamente, esta pregunta que tú haces tan importante para reflexionar en cualquier programa que mire la salud mental. No se trata de la técnica, se trata de mirar esencialmente al ser humano. El tema salud, importante, salud mental, ¿y nuestras autoridades están comprometidas en este tema? Sí, de hecho la Dirección Regional de Salud es parte de esta organización. Se han
tenemos que reconocer y felicitar a la Dirección Regional de Salud Qué bueno. de Cusco, porque se ha comprometido, ha dicho, nosotros queremos este programa no en uno, no en 2 centros de salud, queremos en todos nuestros centros de salud mental comunitario, y han sacado resoluciones y ya estamos trabajando más de 1 año en estos centros de salud, teniendo resultados en proceso y también en algún momento finales, después de un tiempo de intervención seguramente. Bien, Daniel, ¿hasta cuánto es el evento? Hasta el día de mañana. Mañana tenemos una exposición y les invitamos, igual en los auditorios de la municipalidad, donde se va a compartir las experiencias de otras regiones y de otros países. Bueno, vamos a estar atentos. Y va a haber una feria para ver, digamos, todos los cambios que se pueden producir con esta mirada de la ternura, que es mirar o tratar de superar esta postura adultocéntrica, esta postura individualista que tanto daño nos hace a nuestra sociedad. Bien, Daniel, muchas gracias, Daniel Yepes, coordinador nacional de educación de World Vision. Gracias. Listo. Y felicitaciones por el trabajo. Hasta pronto. Hasta No, pronto. Laura, nos están esperando.